Marc Vidal. Muy buenos días, Marc. Buenos días, José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Marc Vidal es el CEO de allreward.com, que ya le conocen de sobra. Marc, el otro día había un vídeo tuyo que me preocupaba, que lo vi, pero quería que lo trajeras a nuestros espectadores también, aparte de que lo vean en tu canal, sobre que esto se va a poner muy mal, y hacías una reflexión que a mí me llama mucho la atención acerca de que no es lo mismo que lo que venga es un riesgo, que lo que sí nos venga por delante es una amenaza. ¿Cuál es la distinción y por qué se tiene que preparar el ciudadano de a pie a lo que tengamos por delante? No es un riesgo, sino una amenaza, y la que se nos viene encima. ¿Qué es la que se nos viene encima? Bueno, la diferencia entre riesgo y amenaza la definía muy bien Uriel Rubini en su último libro Mega Amenazas, y hablaba precisamente de que los riesgos pues al final son puntualizaciones desde el punto de vista económico, ¿no? Tenemos elementos pueden ser unitarios y que afectan de una manera determinada, pero las amenazas es cuando todos esos riesgos se complementan los unos a los otros, y además corremos en este caso, pues esa amenaza de que se sufran cambios notables en el discurrir económico, ¿no? Y la amenaza fundamental que podría estar conjugándose, y así es como él también lo define en su libro, que lo recomiendo, habla de, y lo trasladé en el vídeo, penúltimo vídeo que tengo en YouTube, precisamente de un problema de deuda. Es decir, el hecho de que el mundo se deba a sí mismo pues más de 3,5 veces y de que eso pues no tiene ahora mismo una tendencia contraria, pues genera una serie de circunstancias que tendríamos que tener en cuenta no solo los estados, no solo las empresas, sino incluso también los ciudadanos, debido a que a medida que se estrecha la capacidad de gestión de esa deuda, de una deuda absolutamente inédita y que se ha hecho exponencial en los últimos años, en todas partes, pero hay países que especialmente, ¿no?, como por ejemplo en este caso España, pues el ciudadano de a pie se va a encontrar una situación en la que va a tener una subida de impuestos relativa para cubrir los costes de esos déficits que se van creando, y también, además, tendrá una incapacidad de recibir por parte del Estado estímulos que le produzcan o que puedan, en este caso, amortiguar todo ese dolor. Y eso es lo que viene. Viene una circunstancia bastante compleja en la que se van a juntar diferentes elementos, y especialmente en España, en términos globales, la deuda va a afectar en múltiples razones y de manera bastante distinta, ¿no? Pero al final conjugará siempre en lo mismo, en una falta de capacidad de estímulos económicos y un requerimiento de costes sobre esa deuda en déficits que no se podrán ir cubriendo. En el caso de España, además, tendremos una serie de realidades, y es que se va a acabar de traducir realmente unos datos económicos que no han sido reales o que están extremadamente dopados y que además se manejan de una manera bastante alegre por parte de la mayoría de los medios, y que sorprende que eso sea así, pero que poco a poco pues el maquillaje va a ir secándose y tendremos que evidenciar la realidad, y la realidad no es buena. En este entorno viene Arabia Saudí, como si fuese pues el príncipe de Egipto, pero en este caso de Arabia Saudí, y viene a decir: quiero el 9,9% de Telefónica. Y ayer Nadia Calviño hizo una expresión un poco extraña en la que dice: hay que alegrarse, vienen a ayudarnos. ¿En qué vienen a ayudarnos al comprar el 9,9%? ¿Qué hay oculto en todo lo que está sucediendo en las últimas horas alrededor de esa compra de Arabia Saudí? Lo de menos es el nombre de la empresa, porque en el fondo es Arabia Saudí, en la compra de una parte de Telefónica para posicionarse como el principal accionista. ¿Y qué significa eso de que vienen a ayudarnos? A ver, me gustaría saberlo a mí también, qué significa que una inversión que hace una empresa privada, o sea, a partir de un fondo soberano o no, pero es igual, al final es que entran en el accionariado de una empresa. ¿Eso qué significa? ¿Que vienen a ayudar a los españoles, a Payete, a Telefónica, al PSOE? ¿A quién vienen a ayudar? No lo entiendo. Lo que vienen es a invertir, y a partir de ahí, pues podría coincidir en que eso no es malo, incluso con Nadia Calviño podría coincidir en algo, pero lo que me temo es que viene después el discurso posterior de Nadia Calviño y de algunos más, es que esto hay que vigilarlo, hay que estar muy atento porque ojo que vienen los malos, ¿no? Curiosamente, el discurso de la extrema izquierda y de la extrema derecha en España ha sido similar. Unos hablan de nacionalizar y otros hablan de proteger, ¿no? de un cierto proteccionismo económico curioso, que al final lo que denota es que, bueno, que de liberales aquí hay muy pocos, y que entiendan que el mercado al final pues tiene sus propias normas y además funciona de una manera bastante más abierta de lo que algunos querrían, pues es evidente. Primero, yo no veo tan malo que
ni un fondo árabe, un fondo chino o un fondo chileno invierta lo que considere en una empresa si cumple con los requisitos de la regulación existente, que en este caso pues tiene que haber un cierto control a partir de ese 5%, ¿no? Pero el hecho de que una empresa como Telefónica, que está barata, técnicamente está barata porque a pesar de que genera beneficios desde hace ya bastante tiempo y que va mejorando su facturación, resulta que su precio es relativamente bajo, de 18 euros que valía en el 2007 ha pasado a menos de 4, ¿no? Ayer 3,8. Quiere decir que es una empresa barata. ¿Pero por qué es barata? Pues es barata fundamentalmente porque los inversores generales, los que tienen que darle valor a esas acciones, detectan que ha perdido el tren en este caso de la actualidad, ha perdido el tren de un mercado digital, audiovisual, en el que no consigue penetrar de una manera sistemática, que además su modo o su modelo de negocio pues no es precisamente algo que vaya a ir a más, sino que precisamente se va a estrechar, que tiene que ver, pues evidentemente, con la comunicación pura y dura, y todo eso, pues al final genera que no sea una empresa tan atractiva como a nosotros nos pueda parecer. A nosotros nos parece atractiva porque es estratégica, según dicen, ¿no? Pero tampoco estaría yo muy preocupado porque ese 9,9% al final que pueda tener, en el caso de que se autorice finalmente toda la operación, ese 9,9% pues tampoco veo yo que sea un riesgo tan grande. Evidentemente que va a afectar a las acciones estratégicas de Telefónica, porque eres el socio mayoritario. Solo tú vas a tener prácticamente lo que tienen pues CaixaBank y BlackRock juntos, ¿no? A mí lo que no me preocupa básicamente por una razón, porque al final el 75% del accionariado de esa compañía está en manos de pequeños participantes. Es decir, tampoco hay nadie que pueda mandar genéricamente en la compañía de una manera tan fuerte. Evidentemente tendrían su razón. Y por otro lado me interesa mucho el que un fondo tan poderoso como puede ser el saudí, ¿no?, que tiene 550.000 millones de euros en activos, es decir, la mitad del PIB español, pues se posicione en una estrategia global que están teniendo desde el punto de vista que también compraron o adquirieron una parte importante de una telco británica y también una francesa, es decir, están ahí, perdón, una italiana, Italia Telecom, pues están creando toda una estrategia empresarial global en la que van a apuntalar algunas empresas y les van a apoyar a algunas empresas. Oye, que seas una de las elegidas, pues no está mal. No está mal si tenemos en cuenta que nos va a hacer falta mucho capital, mucha velocidad y mucha energía para competir en un mundo, especialmente en este segundo cuarto del siglo en el que estamos, y si queremos mantener empresas a un nivel determinado. Y para terminar, es decir, a mí que me hablen de nacionalizar cuando Telefónica en realidad no fue una empresa pública, sino una empresa institucional, por una razón básica, y es que cuando se privatizó, no sé, a mis padres no le llegaron ni un céntimo de esa privatización. O sea, el dinero que se pagó por privatizar y se le pagó al Estado para convertir a Telefónica en una empresa privada, ese dinero se lo quedó el Estado y no lo repartió entre los ciudadanos, entre los contribuyentes, que eso significaría que era una empresa de todos, ¿no? Pues no era de todos, era una empresa institucional y se manejó esa venta como quisieron, con lo cual hay que tener hay que diferenciar muy bien lo que significa realmente una empresa pública, lo que es una empresa institucional, como lo era Telefónica, y ahora que nos hayan comprado el 10% de las Matildes que tiene de Telefónica, pues tampoco es para ponerse de los nervios, y menos para lanzar ahora cohetes y decir que hay que nacionalizar, hay que proteger el mercado, porque ojo que tienen todos nuestros datos. Si los datos ya no los tiene solo Telefónica, en todo caso, si tiene alguno Telefónica, son los mismos que tiene Google, que tiene Apple o que tiene TikTok. En este entorno y a la vuelta, solo una pregunta más, Marc. ¿Dónde ves ahora mismo, aparte de deuda que hemos hablado antes, dónde está la preocupación económica? ¿Dónde ves tú que debería ponerse ese foco de preocupación económica hablabas de Rubini con las megamenazas, que es lo más cercano que tenemos ahora mismo, una situación económica que se va deteriorando, sobre todo en Europa? Sí, bueno, ahora estábamos escuchando a Stoltenberg. Realmente esto demuestra que Europa está en decadencia, es un continente en declive absoluto por decisiones políticas, por un lado, es decir, el meternos en saraos o meternos de una manera en saraos que tal vez a nosotros no nos iba a ser beneficioso. Lo que ha generado toda esta historia, eso de ir sancionando a los rusos alegremente o diciéndonos a todos que paremos la calefacción mientras ellos siguen cobrando sus 300.000 euros al año, es decir, ese discurso de los europeos estamos medio en guerra, pues bueno, al final nos ha generado lo que nos genera, pero bueno,
se puede respetar desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de compromiso de continente. Pero es que desde el punto de vista económico es que tenemos a gente al mando que son unos irresponsables y que además tienen incluso tintes de gente muy irracional. O sea, poner todo lo que han puesto sobre el mercado e imprimir todo lo que han impreso, poner en la liquidez excesiva que han incorporado, pues nos ha llevado donde nos ha llevado, y ahora hay que retraer todo eso porque les está costando reducir evidentemente la inflación. Y mira que hacen cosas para que nos parezca que la reducen, ¿eh? Mira que cambian semánticamente las historias, mira que cambian los amortiguadores, mira que además cuando hablan de inflación amortizada y cuando buscan que sea equivalente en todos los países, modifican con qué se mide esa inflación. Te dicen que el IPC, pues ahora lo que más subía ahora ya no cuenta tanto, y lo que subía poco ahora cuenta mucho, para que así pues no lo parezca tanto. Y cuando te aparece la subyacente, que esa no se puede retocar, pues dices, ¿por qué está tan alta la subyacente y la otra no? Bueno, pues porque están retocando gustosamente el decorado, ¿no?, para que parezca que las cosas están mejor de lo que están. Y las cosas están muy mal porque estamos perdiendo el tren del futuro, fundamentalmente contra esos países que están invirtiendo muchísimo en generar una estrategia no a 5 años, sino a 50, y estamos perdiendo la capacidad que tenemos de competir, por ejemplo, con empresas norteamericanas que vuelven a resurgir en algunos ámbitos porque han recibido ahí sí directo el dinero directo para mejorar. Nosotros estamos hablando de unos fondos europeos, Next Generation, a nivel europeo, que pues nadie sabe dónde están ni qué está pasando con ellos, o por lo menos no se traduce en crecimiento, y poco a poco, y ahí es donde viene la amenaza, sobre todo para España, es que nosotros tenemos un crecimiento de nuestro PIB que también está dopado, es decir, también tiene por lo menos un truco contable, y que es que, claro, cuando nos hablan de que crecemos más que nadie, todos sabemos que se está tomando las hojas en lugar del rábano completo, para identificar que aún no hemos crecido prácticamente nada desde 2019, 5 años perdidos, no está nada mal, y eso al final se acabará traduciendo. Cuando empecemos ahora ya a comparar con estas subidas finales, ahora veremos que nuestro PIB, como se garantiza en algunos organismos internacionales, pues no va a subir mucho más que un 1,5, y un 1,5 después de haber crecido prácticamente nada es seguir creciendo muy poco o nada. Es decir, tendremos un problema de crecimiento, seguiremos manteniendo una inflación acumulada que lo que ha hecho ha sido erosionar la capacidad adquisitiva de la gente, que se acabará traduciendo evidentemente en una incapacidad de gasto y una incapacidad de inversión. Y aquí es donde lo que me preocupa realmente. Tarde o temprano tiene que explotar, o tarde o temprano tiene que evidenciarse que el español medio se ha ido de vacaciones a crédito. Es decir, la capacidad de invertir su dinero en cosas desaparece, porque vas a tener que pagar los costes de financiación de esas vacaciones que te has tomado a crédito. No todos, evidentemente, pero una parte importante. Nunca había habido tanto saldo vivo de crédito al consumo en España como hasta ahora. Todo eso añadido a una deuda inmensa que tiene nuestro país, inmensa porque, a pesar de que baja por el ratio, la cantidad bruta es absolutamente inasumible. Todo eso se junta en un cóctel tóxico que seguramente evidenciará que nuestro país tendrá problemas para crecer. Cuando tienes problemas para crecer y finalmente alguien traducirá los datos reales del paro, descubriremos que tenemos 1 millón más de parados. No se podrá mantener mucho más tiempo el hecho de decir que alguien que está en fijo discontinuo es un ocupado, como dice, un parado ocupado o en búsqueda de empleo, pero no está parado, sino que está haciendo algo, que es buscar empleo. Entonces, todo eso no los contemplan en las listas, y al final, ¿qué pasa? Pues que tarde o temprano tiene que explotar. Y cuando explote, explotará fundamentalmente en cierre de compañías, pequeñas empresas, autónomos y generación de paro. Y el paro, ya sabemos que en nuestro país es algo que es difícil de gestionar, y somos los que más paro tenemos, ¿eh? Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Marc Vidal, CEO de allrework.com. Feliz vuelta de curso. Feliz ahí está, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo de las vacaciones, tíos. No me extraña. Venga, ánimo. Ánimo, buen día, buen negocio, Marc.